¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes. Bueno, primero que nada me voy a presentar. Mi nombre es Diana Lorely Rosales Venegas, actualmente como médico interno de Ixtecali Mirador, Hospital Tijuana. Y el día de hoy pues vamos a abordar un tema muy importante y más de una patología que es muy frecuente, pues más bien a decir endémica aquí en Tijuana, que es la tuberculosis pulmonar. Y pues nos vamos a llevar un poquito más específicamente a lo que son los estudios de apoyo para el diagnóstico de la tuberculosis pulmonar. Ok, primero que nada, como imagino que ya conocen el tema, los criterios, la sintomatología y demás, vamos a quedarnos o vamos a aprendernos esto para que sea un poquito más, más fácil, más digerible para el nosotros como médicos o personal de salud en general, el cómo vamos a abordar un paciente con sospecha o un diagnóstico de tuberculosis. Y esos van a ser 5 que son bastante importantes. El primero que nada es el epidemiológico, es demasiado importante debido a que vamos a pensar en pacientes que estén inmunocomprometidos de alguna forma, que sean pacientes, como ya vimos anteriormente, que sean pacientes con diabetes mellitus tipo 2, que estén inmunocomprometidos o pacientes seronegativos o más bien pues pacientes que tengan enfermedad de VIH. También otro factor muy importante son las toxicomanías, ya sea el alcoholismo o el tabaquismo. También pacientes que usen drogas tanto pues intravenosas o de consumo también son muy relevantes para sospechar o empezar una investigación para tuberculosis pulmonar. Y lo primero que nada es que este paciente o esta persona que estamos abordando esté en esta zona endémica, que pues es Tijuana. Entonces, ahí va nuestro primer criterio epidemiológico, el que tenga los factores de riesgo como tal, el paciente con patologías base y demás, más su factor ambiental, que pues básicamente es vivir o habitar aquí en Tijuana. Y además, estos hábitos que pueda tener el paciente que puedan comprometerlo inmunológicamente de alguna forma para que sea otro factor de riesgo adicional para que pueda adquirir o padecer tuberculosis en cualquiera de sus presentaciones, pero en este caso nos vamos a enfocar en la tuberculosis pulmonar. El segundo criterio va a ser el clínico, como ya sabemos, un paciente con una sintomatología peculiar, caracterizado ya sea por tos productiva, pérdida de peso, diaforesis de predominio nocturno, fiebre, también puede que haya síntomas generales, no astenia, dinamia, pérdida ponderal de peso y que probablemente también pueda llegar con hemoptisis, ¿no? Que en este caso sería tos con presencia de sangre. Otro criterio diagnóstico es el tercero, que también es muy importante para que nosotros podamos iniciar este estudio de la manera adecuada, tratándose de tuberculosis. El radiológico que se va a enfocar más que nada, obviamente, en observar toda la trama bronquial, pulmonar y los estudios específicos que vamos a pedir para el estudio radiológico es una radiografía anterior o PA, como la conocemos cotidianamente en el hospital, y una proyección lateral. Estas nos van a ayudar tanto a visibilizar lo que es todos los pulmones y ver si hay consolidaciones y demás, pues para poder sospechar en que este paciente puede o no tener tuberculosis o más bien dirigirnos hacia ese diagnóstico o simplemente para descartarlo. El cuarto, que también es bastante importante, es cuando nosotros pedimos como estudio de apoyo para el diagnóstico las baciloscopías o que también las encontramos en nuestro sistema o en el sector hospitalario como los bares, que son estas baciloscopías, perdón, que también son muy importantes, que se hacen 3 tomas durante 3 días, y que se van haciendo los estudios pertinentes, pues, para dirigirnos hacia el diagnóstico de tuberculosis. Ese es el bacteriológico, que también es muy, muy importante y que muy comúnmente lo pedimos en pacientes cuando los estamos abordando de inicio, ¿no?
Bueno, no de inicio, más que nada, cuando ya están en área de hospitalización, aislamiento o que llegan a consulta, externa, podemos, pedir estas vaciloscopías sin ningún problema con las indicaciones que obviamente también ya conocemos que son, otorgadas por laboratorio, ¿no? El personal que procesa estas muestras. Y el quinto, y también muy importante, que es el como el gold standard, por no llamarlo la prueba de diagnóstica, ideal o que es definitivo, pues va a ser el cultivo, ¿no? Esto va a ser lo que nos va a dar el diagnóstico como tal, porque nos va a aislar a la Mycobacterium tuberculosis. Entonces, cuando nosotros ya tengamos aislado a esta micobacteria, sin duda ya sabemos a qué nos estamos enfrentando. Ok, una duda que también es muy común o que a veces no se recalca tanto en la bibliografía como ya en la clínica en sí, es la diferencia entre la infección y la enfermedad ya como tal de tuberculosis. Entonces, vamos a entender que infección tuberculosa como tal, o bueno, infección por tuberculosis, es el resultado de que ya un paciente ya estuvo en contacto con la Mycobacterium tuberculosis, ya sea con alguna otra persona que haya tenido tuberculosis o más bien que tenga tuberculosis. Entonces, como les voy a explicar más adelante, esta respuesta inmune que se genera es específicamente tipo 4, es esta hipersensibilidad retardada, ¿no? Entonces, este estado o esta infección como tal es un estado más bien de sensibilización y esta la vamos pues a saber, digo también, está el término muy importante de una infección por tuberculosis latente, ¿no? Cuando decimos TB latente o tuberculosis latente. Entonces, de estas personas que ya estuvieron expuestas y que ya estuvieron en contacto con el Mycobacterium tuberculosis, no van a presentar síntomas, ni signos, ni hallazgos radiológicos que sugieran, pues, como tal, una enfermedad activa, ¿no? Y tan solo un porcentaje del 10 al 15% pues tiene el riesgo como tal de desarrollar como una enfermedad ya sintomática, ¿no? Que ya sería una enfermedad tuberculosa como tal. Porque aquí estamos hablando de que va a haber o sea, va a haber presencia tanto de síntomas, signos, hallazgos radiológicos y que sea una enfermedad pues como tal activa. Ya no vamos a hablar de una TB latente, ya estuvo en contacto, ¿no? Tuvo que previamente haber estado en contacto y pues posteriormente con el desarrollo de la Mycobacterium y demás, ok, ya podemos hablar de que eh, sucedió toda esta respuesta inmune, pero sí hubo una respuesta, una incubación de esta micobacterio y que nos está dando síntomas, ¿no? Que nos está dando clínica que sí está activa esta enfermedad, ¿no? Con todas las manifestaciones que ya conocemos también. Ok, los estudios de apoyo para el diagnóstico que vamos a abordar son tres, que es la PPD, o bueno, como la conocen también, la prueba de Mantux o también la prueba de reacción a tuberculina. Vamos a hablar también sobre la PCR y el interferón gamma. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las indicaciones como tal para la prueba de la tuberculina? Ok, pues en realidad son igual cinco, ¿no? Vamos aquí, cinco, ¿no? Cinco para criterios diagnósticos y también cinco indicaciones para la prueba de la tuberculina. Entonces, obviamente nosotros tenemos que tener una sospecha tanto clínica como radiológica para nosotros pensar que hay tuberculosis, ¿no? Entonces, ese es el primero. Pacientes con sospecha de esa de clínica que tengan estatus productiva, con expectoración, fiebre y todo lo que ya conocemos, ¿no? También el segundo criterio son los pacientes o estas personas que conviven y están en contacto con pacientes enfermos de tuberculosis, que en este caso también podría ser, obviamente, el personal de salud, ¿no? Como lo comenta la indicación número 3. Entonces, ¿cuáles son estos grupos de riesgo de enfermedad por tuberculosis? Como ya vimos, los criterios por infectados con VIH, pacientes alcohólicos, drogadictos, bueno, perdón porque suena de manera despectiva, pues pacientes consumidores de drogas, ¿no? También hay muchas enfermedades que ahorita también les voy a comentar
como ya vimos, diabetes, pacientes que tengan cáncer o alguna otra neoplasia, otro tipo de enfermedades que comprometen mucho el sistema inmune, que también inmunosuprimen a los pacientes. Obviamente es la insuficiencia renal crónica, pacientes que tienen gastrectomías o que están en tratamientos con quimioterapia, eso también es muy importante. Este artículo hace referencia a tratamientos con anticuerpos monoclonales que sean anti-TNF alfa también. Es un grupo muy importante, ¿no? También en las personas que tengan el riesgo tanto de contraer como diseminar esta TB, el personal de salud, que es, pues, que somos nosotros, también los trabajadores o el personal que está en las prisiones estatales, gubernamentales, lo que sea, maestros que están en contacto así con mucho flujo, tanto pues de niños, los mismos maestros, el personal de guarderías, que si un niñito va enfermo, que si tal, ¿no? Por todo este círculo de personas que conviven y están en contacto y que llegan a una misma área, pueden tener también riesgo, de contraer tuberculosis. Asimismo, los pacientes que están en asilos, que son las personas pues de la tercera edad más comúnmente, incluso también niños, que también están en albergues, en reclusorios, también es muy común por todos los factores de riesgo que tiene un paciente em, que es usuario de drogas, y que los meten a estos centros de rehabilitación, también están muy predispuestos porque tanto la pueden contraer como la pueden contagiar. Y también la otra indicación, no es que no sea muy importante, pero también está indicada tanto en estudios epidemiológicos, perdón, y también este control de programas sobre los medicamentos para tuberculosis, ¿no? Ok. Primero que nada vamos a hablar de la PPD, ¿no? Que fue el primerito que les comenté, que pues en realidad estas siglas igual creo que podemos usar como tal el término que es el derivado proteico purificado, ¿no? ¿Cómo vamos a obtener este? Este es pues es un precipitado que se obtiene mediante el cultivo de la Mycobacterium y pues este se obtiene con este cultivo ya que se expuso tanto a calor, se filtra, entonces obtenemos este producto que aquí les puse la presentación, viene como Tubersol, bueno, fue una de las presentaciones más comunes que encontré, y pues que viene, ¿no? Como derivado proteico, proteínico, como sea, bueno, como gusten, purificado de tuberculina, ¿no? O puede ser simplemente derivado proteico purificado. Pero bueno, vamos a estar hablando de que pues esto es la tuberculina, ¿no? Porque se obtuvo de la Mycobacterium tuberculosis. Entonces, como ya les comenté, pues este va a ser un estudio de apoyo. Ninguno de estos estudios que vamos a ver son diagnósticos y el que estén positivos o no, nos van a decir que necesariamente está la enfermedad, simplemente son de diagnóstico, porque ya vimos que el definitivo es el cultivo, ¿no? En los pacientes con sospecha que tengan todos los criterios para sospechar o pensar que es una tuberculosis. Entonces, se utiliza esta, ¿cómo se puede decir? Pues esta solución inyectable, ¿no? Que ahorita vamos a ver también la técnica. Va a ser por administración intradérmica, es muy importante esta técnica, también hay personal capacitado para hacer estas pruebas de tuberculina. Y bueno, esto se va a poner lo que es en la cara anterior del brazo, se van a poner 2 unidades, que en realidad pues es 0.1 mililitros, ¿no? Se usan unas jeringas, pues muy pequeñas, con aguja delgadita también, como tipo las de las gasometrías o las de la insulina, son estas jeringas las que se utilizan. Posteriormente, la lectura se va a hacer a las 24, 48 y 72 horas. Van a ser 3 lecturas. Y bueno, cuando se hace esta prueba, aquí lo que es en la cara del antebrazo, se hace como una tipo circunferencia, bueno, se puede hacer una tipo circunferencia como de unos 5 centímetros aproximadamente, y en la parte central o en medio, pues, vamos ahí a hacer lo que es la administración intradérmica de la tuberculina. Entonces, todo lo que crezca dentro de este círculo o incluso fuera de él, se va a leer siempre y cuando sea la pura induración, no el eritema que hay alrededor.
Solamente va a ser la induración, no el eritema. Aquí les puse también una imagen que se me hace, am, pues, ilustrativa. Ya les comenté, ¿no? Que la prueba de la tuberculina, pues, es esta extracción de que se obtiene mediante el filtrado y demás, de este compuesto o este extracto de la Mycobacterium tuberculosis que se llama tuberculina, ¿no? Y el método, pues, Mantoux, ¿no? O PPE, como quieran. Entonces, vamos viendo que aquí esta imagen nos ilustra cómo es que se hace pues, la aplicación intradérmica, como les comenté, de 0.1 mililitros de PPD. Entonces, se tiene que formar como una tipo ampollita, ¿no? Como una ronchita, como una bolita, como un, no sé, mm, cómo puede ser un poquito más descriptivo, pero pues se hace una induración, ¿no? Parece como si fuera una vesiculita o una ampollita, ¿no? Así lo podemos ver de una manera más cotidiana y simple. Se va a formar como este tipo roncha. Entonces, como vemos aquí en la imagen 2, ya está formada esta induración, ¿no? Digo, de 24, 48, 72 horas después. Entonces, esta reacción que se va a hacer, pues, por la aplicación intradérmica de la tuberculina es la que se debe de leer, ¿no? Hay, unas reglitas especiales que son flexibles y también el personal que se encargue de hacer la interpretación pues, de esta lectura o de este resultado, tiene que ser personal autorizado y, pues, con experiencia para no, tener falsos negativos. Ahorita también lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cuándo vamos a decir que la prueba de la tuberculina está positiva? Está positiva a partir de 5 milímetros, más en pacientes con VIH, ¿no? Un paciente seronegativo que se le realice la prueba PPD, arriba de 5 ya es positivo, ¿no? Puede que también, como les comenté, que todos los factores de riesgo nos den una PPD positiva, incluso los pacientitos que ya fuimos inmunizados con la BCG o esta vacuna que nos ayuda a prevenir las formas más graves de la tuberculosis, que es la miliar y am, ay, no recuerdo la otra, ¿eh? Pero es miliar y, meningia, perdón. Entonces, si estamos hablando de una TB activa, que actualmente el paciente esté cursando con este proceso, que arriba de 10 milímetros también ya se considera positivo si el paciente no tiene absolutamente ningún factor de riesgo o algunas características de la enfermedad, ¿no? Pero si esta prueba resulta negativa, se puede realizar posteriormente a 1 a 3 semanas después. Sin embargo, otras fuentes también dicen que no hay mucho cambio en si se lo hacemos días posteriores a si nos esperamos 1 o 3 semanas, ¿no? Y si esta vuelve a ser negativa, ok, pues vamos a pensar que este paciente probablemente, este estudio de apoyo, pues indique que no está infectado, ¿no? Pero si es positiva la segunda vez, o sea que la primera fue negativa y la segunda prueba de PP es negativa, ok, aquí vamos a hablar de pues una definición que se llama efecto booster. Y ahorita se los voy a comentar más a detalle. Y bueno, aquí es básicamente una reacción inmunológica sobre la tuberculina, ¿no? Este antígeno que es inyectado, como ya vimos, intradérmica, está, bueno, mira, aquí ya vamos a ver, ¿verdad? La tuberculina, y va a ser la célula efectora, que específicamente es la TH1, va a reconocer, perdón, al antígeno, pues como algo desconocido, ¿no? Y va a empezar a hacer toda la respuesta inflamatoria y demás que van a estar, pues, en el endotelio vascular, ¿no? Esta respuesta va a ser de 24 a 72 horas posteriores al estudio. Por eso se van a hacer 3 lecturas, 24, 48 y 72 horas posteriores al estudio. Entonces, toda esta respuesta inflamatoria de citocinas, de que el linfocito TH1 hace toda esta respuesta, empieza a haber reclutamiento tanto de células T como de fagocitos,
las proteínas, entonces esto todavía, aquí como vemos en la imagen, va a dar esta ronchita o esta induración porque se está generando toda la respuesta aquí. También otra forma también más sencilla de ver todo esto, como les comenté, que va a ser una hipersensibilidad tipo 4 o retardada, como quieran verlo. Esta es medida por células, muy importante. Entonces, también vamos a ver que la Mycobacterium, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo para entender un poquito más como la fisiopato de la respuesta, de la tuberculina y demás. Por ejemplo, si la Mycobacterium ya está aquí, entra y toda la respuesta empieza a procesarse, esta micobacteria va a ser fagocitada, perdón, pues por los macrófagos. Y estos macrófagos se van a necrosar, o sea, pues sí, se van a necrosar y se van a formar como granulomas. Pero si hablamos, por ejemplo, de una infección latente, las células de Langerhans van a actuar a este nivel y las van a detener, pero no las van a matar. Entonces, ahí está presente, pero no está haciendo nada, la Mycobacterium. Y bueno, aquí otra vez volvemos a ver lo que son los valores, que es creo que lo más importante sobre la PPD. Va a ser positiva en pacientes con VIH o cero negativos, arriba de 5. Esto es una pregunta también muy frecuente cuando nos preguntan los doctores o en general, ¿a partir de cuánto es positiva en pacientes con VIH? Ok, a partir de 5. Y como ya vimos también, pacientes que ya estuvieron en contacto con personas con TB, también que tengan criterios radiológicos o probablemente arriba de 10, por ejemplo, en las personas que también tengan factores de riesgo, que no sean VIH, ¿ok? Pacientes con diabetes, pacientes con historial de consumo de drogas, como ya vimos, pero personas en asilos, hospitales, o sea, nosotros, todo eso, también va a darnos una prueba positiva porque va a estar con una medición por encima o igual a los 10 milímetros. También es muy importante en los niños, aquí menciona esta bibliografía también, que en menores de 5 años esto ya es positivo. Sin embargo, no le podemos hacer esta prueba como contraindicaciones, ¿no? A niños menores de 6 meses o después de 3 a 6, bueno, de 3 a 6 semanas a 3 meses después de que ellos hayan tenido una infección por Mycobacterium, sea de la forma que sea, una forma grave, una forma, leve, como sea, no les podemos hacer esta prueba a los niños o que estén inmunizados también. Por ejemplo, nosotros que ya estamos inmunizados después de 15 años de la aplicación de la vacuna, o sea, como hasta los 15 años o menos de 15 años, este, nos va a dar positiva la prueba, pero porque estamos inmunizados, porque va a haber una respuesta, porque tenemos estos anticuerpos que se generaron contra la tuberculosis, ¿no? Pero después de los 15 años, esta respuesta ya no se va a relacionar con la vacuna. Entonces también es muy importante. Va a seguir siendo positiva en los pacientes que tengan mayor a 15 milímetros, que no cumplan con ninguno de los criterios anteriores. O sea, si nosotros la hacemos, sospechamos, pero como que no tiene nada de factores de riesgo, ninguna patología que lo comprometa y pues está arriba de 15 milímetros, es positivo. ¿No? También puede ser el Mantux negativo o como les está diciendo ahorita, el efecto booster, que es pues mejor conocido. Este va a ser más común en pacientes mayores de 65 años y también pues en pacientes vacunados, como les acabo de mencionar, independientemente de la edad. Y esta debe ser repetida de 7 a 10 días posteriores. ¿Por qué pasa esto del efecto booster, no? En realidad es que hay un aumento de la reactividad durante la repetición de la prueba de 7 a 10 días posteriormente, ¿no? En personas mayores es más común, como ya les comenté, pero va a ser positiva la segunda vez. Digo, en dado caso de que sea este efecto booster, ¿no? Es negativa la primera, positiva la segunda, y pues este va a ser conocido como el efecto booster. También hay situaciones en las que nos van a dar falsos negativos de la prueba de la tuberculina.
ya vimos, ¿no? Puede que haya infecciones bacterianas, ya sea tosferina, fiebre tifoidea, estas vacunas que son de virus vivos, como sarampión, papera, rubiola, polio, varicela, otra enfermedad que les comenté al principio, insuficiencia renal crónica, desnutrición grave, sarcoidosis, pacientes con quimio, con corticoides también es muy importante. No sé, puede que en situaciones como de estrés fisiológico, ya sea pacientes postquirúrgicos, pacientes quemados, pacientes mayores también, pero también la técnica va a ser otro factor que nos puede dar un falso negativo a la prueba de tuberculina. Una técnica inadecuada, que la conservación del PPD haya sido inadecuada, porque es una sustancia, pues, delicada, ¿no? No puede estar ni en contacto con la luz, ni con el sol, ni con el calor, porque van a alterar esta sustancia. Entonces, puede que la técnica también de administración haya sido subcutánea o que esté demasiado superficial y pues que simplemente no se haya generado toda esta respuesta de la que ya hablamos, ¿no? O incluso la pura lectura, ¿no? Entonces, espero que nada de esto se nos vaya a pasar ni se me vaya a olvidar. También está otra prueba muy importante, que es la PCR, o más bien es la amplificación de los ácidos nucleicos. Aquí les puse una imagen de cómo las diversas etiologías de la tuberculosis, ya sea Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium africanum, ya sea el tipo 1, el tipo 2, Mycobacterium bovis, o sea, todos los Mycobacteriums importantes que ya se comentaron en la presentación previa, así los vamos a ver, ¿no? En una lectura de PCR. Entonces, ¿qué es el PCR o la amplificación de ácidos nucleicos? Va a ser una prueba molecular, obviamente, que se va a relacionar con la reacción en cadena de polimerasa, que pues, es la PCR como tal, en tiempo real. Esta prueba pues, se sugirió, más bien, sí, ingresó como tal. eh, Fue recomendada por la OMS desde el año 2010. Además de esto, aparte de como un apoyo diagnóstico, esto va a ser primordial para ver si la Mycobacterium tuberculosis es resistente, ya sea a rifampicina o a isoniazida. Cabe recalcar que la PCR es muchísimo más sensible que el cultivo, es sensible, pero va a ser más específica que la baciloscopía. Entonces, puede que la podamos hacer pues en esputo, y esta va a funcionar, o sea, este procedimiento va a amplificar todas estas cadenas de ADN, ya sea por electroforesis en gel de agarosa, se puede hacer en teñido con bromurio de tidio y lo podemos hacer tanto en secreciones como en cultivo, ¿no? O sea, vamos a ver cómo reacciona, ¿no? Este expert, que es el MTV o el MTB, como gusten. Y también, a pesar de no ser uno de nuestros recursos más viables o más próximos, también es muy utilizado. Y después otra tablita que encontré en otro artículo, que podemos hacer una interpretación conjunta con el esputo, o sea, las pruebas, las vaciloscopías, con la PCR, ¿no? Si el esputo es positivo y el PCR también es positivo, pues nos pueden orientar a un diagnóstico también de tuberculosis. Pero si el esputo sale negativo y la PCR sale positiva, podemos volver a repetir la PCR para ver si no nos está dando un falso positivo, pero si es positiva, o sea, ok, puede que también nos dé un probable diagnóstico de TB. O viceversa, si el esputo es positivo, pero la PCR es negativa, ok, se repite el esputo. Y puede que esta sea positiva, y si es así, ok, está la Mycobacterium, pero puede que no sea tuberculosis, ¿no? Hay que estudiar más ese caso. Y por último, y no menos importante, está el interferón gamma, o que es el interferón gamma release assay, ¿no? Este lo vamos a hacer en sangre, este es en sangre, el PCR es en secreciones, y aquí pues se va como a cultivar durante la noche, demás, y se va a hacer
o se divide por etapas, no sé, uno, 2 procedimientos un poquito más complejos, donde pueden ser por ELISA, por electroforesis y demás, y se van a incubar todo, o sea, pues la sangre, obviamente, y mediante un ELISA, ¿ok? Y ya después se va a medir toda esta curva, toda esta respuesta para determinar los niveles de interferón gamma que hay en sangre. Y está indicado en pacientes inmunosuprimidos que tengan un PPD negativo o en pacientes que tengan la BCG, pero que tienen un PPD positivo, pero que tengan un IgRA negativo. Entonces, ahí nos puede dar también a una infección por TB latente. Y bueno, como lo interpretamos, este simplemente es negativo o positivo. Si el resultado es positivo, estamos hablando de que esta persona esté infectado por la Mycobacterium. Entonces, esto ya nos va a orientar a hacer más pruebas de que el cultivo y demás para ver si la persona tiene, es muy importante esto, para ver si la persona tiene una infección de TB latente o si es una enfermedad de TB, pero indica un poquito más la infección de TB latente, según las bibliografías, lo que es CDC, UpToDate también lo maneja, pero digo, acoplando a las posibilidades aquí en México, en los hospitales o en la secretaría, pues no es de nuestras primeras elecciones y por eso son de apoyo. Y el resultado negativo como tal de la prueba por interferón gamma, esto puede decir que la sangre de la persona o la muestra de sangre de la persona pues no reaccionó a la prueba, pero, o sea, esto no nos va a decir como que no tenga, ¿no?, la enfermedad o la infección. Y bueno, me basé mayormente en la CDC, en la FDA también, que pues se manejan en conjunto, y en las normas oficiales de México, también la guía de práctica clínica y muchas